todos. Bueno, hace un tiempo que Sí. estamos como maravillados, como la tecnología ha invadido o ha cambiado el desarrollo de los deportes. Sí. Y cómo se ha incorporado a la infraestructura deportiva. Por supuesto. Entendemos que el Mundial de Qatar, más que ningún otro evento, está demostrando en qué dirección va todo esto, porque estamos viendo cosas que son Sí. realmente maravillosas. Sí, sí, sí. No solo en la ciudad, no solo en los estadios, sino en las transmisiones televisivas, cada vez tenemos más datos. Total. Todo eso es parte de un volumen de tecnología que se ha desarrollado de una manera increíble. Entonces, ¿sabes qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque me parece que a mi metí me llamaste. Sí, llamamos a un experto en tecnología. Me encanta. ¿Te parece Sí, bien? claro, obvio. Y vamos a saludar a Johan Zweig. Perfecto. Vamos todavía, Sí, era un buenas desafío. noches. Sos Sí. capo, Adrián. Sí, sí, bueno, pero lo practiqué 5 o 6 veces antes. Ah, bueno. Él Ahí no lo está. sabe, Algún, pero... algún machete. Ahora algún lo machete. sabe. No, además tengo su libro, que es El dilema humano, del Homo sapiens, ese soy yo, Claro. al Homo tech, que no sé, Amo. sería alguno de ustedes, ¿no? No, bueno, yo creo que hablamos de uno que tenga unos 500 años más. ¿Más? Bueno. Y mínimo. ¿Cómo andás, Johan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias chicos por la invitación, un placer. Bueno, ¿qué estás viendo? A ver, ¿cómo ves la tecnología asociada a todo esto que estamos viviendo juntos, ¿no? La verdad, Adrián, como un poco dijiste en la introducción, la tecnología hoy en día es transversal a nuestra vida cotidiana. Y de alguna forma hay algunos puntos de inflexión, algunos momentos, que los mundiales de fútbol suelen ser puntos de inflexión en materia de evolución científico-tecnológica. Por ejemplo, las transmisiones de alta definición en la televisión se dieron en mundiales. Sí. Hay muchas tecnologías, lo que es multicámara, un poco lo comentaste al principio. Bueno, yo no sé, Johan, la televisión color en Argentina empezó con el Mundial 78. Empezó con el Mundial 78. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar, ¿qué edad tenés, Johan? 32. 32. Estábamos todos sentados está delante de tan la tele, los que tenían la suerte de tener una tele con tecnología color, y de Claro. pronto, a través de ATC, Pinky, que dice, a partir de este momento, ¡chac! Chac, televisión color. Sí, sí, Ah. está el fragmento, Lo hemos visto en YouTube nosotros. Yo lo viví. Sí, lo hemos Sorry. visto, sí. Yo lo Nosotros somos viví, millennials. yo lo vi, porque ya estaba la tecnología que se había utilizado en el Mundial del 78, que salía a color a todo el mundo. Entonces, volviendo un poco, un punto al punto, los mundiales de fútbol, tanto como por ejemplo lamentablemente las guerras, son, con los conflictos bélicos, son como de alguna forma puntos de inflexión en materia tecnológica. Un poco a principios de este año, la lamentable guerra entre Ucrania y Rusia, que es un conflicto que sigue todavía ahora en auge, también fue de alguna forma un terreno muy fértil para el desarrollo y para el impulso de muchas tecnologías. Fue como una especie de baldazo de agua fría. Y el Mundial de Qatar, de alguna forma, como comentan ahora ustedes al principio, primero en materia arquitectónica, ¿no? Qatar y Doha es una ciudad que tiene muy pocos años en desarrollo, era un desierto, esto hace 30, 40 años no existía nada, Vale. y de repente todos los estadios que hoy en día se van a jugar son estadios absolutamente nuevos, son desarrollos arquitectónicos desarrollados de cero, y empezamos a ver de alguna forma más allá de las tecnologías puntuales que podemos conversar, como la realidad virtual, como el metaverso, como los NFTs, como la inteligencia artificial, la ciencia de datos aplicada también a los deportes. Más allá de eso, yo creo que estamos cambiando el deporte tal cual lo conocemos producto de la tecnología. Bueno, el VAR. Entonces, el VAR fue una invención tecnológica que cambió de alguna forma y empezó a dividir como dos grandes corrientes. Lo que pasa con la tecnología de hoy en día es que tenemos como dos grandes corrientes. Aquellos que abrazan el cambio tecnológico y que le empiezan a decir, todo esto nos permite impulsar no sé, el juego, impulsar las reglas, ser más ortodoxos también con todas las normativas, y aquellos de alguna forma más nostálgicos, como más románticos, que dicen eso está arruinando porque hoy en día original. la mano de Dios con ciencia de datos no es compatible. Entonces la nostalgia un poco también se rompe y un poco empieza a atravesarse. Esto no solamente pasa en el deporte, pasa hasta en los vínculos, ¿no? Cuando usamos redes sociales para poder matchear una persona con la otra, estamos de alguna forma datificando a las personas. No somos personas, somos de alguna forma particularidades, características de datos de diferentes ceros y unos. Entonces la tecnología pareciese que de alguna forma está corriendo a lo que nos hace humanos realmente, ¿no? Ahora, fíjate qué curioso, Johan, porque el fútbol recién ahora el fútbol viene atrasado en general. Dijimos el VAR, pero lo que nosotros conocemos como tecnología de VAR
en la NBA, en la Fórmula 1, en el rugby. Claro. O sea, es algo que está asimilado hace muchos años. Y hay deportes que casi dependen con exclusividad de este procesamiento de datos que el fútbol ni tenía. Recién ahora ves las pecheras con los sensores y las demás. Pelotas con sensores. Las pelotas con sensores. Venía atrasadísimo. Me parece una locura. Digo, lo que pasa, bueno, es el deporte más popular. Sí. Pero los otros ya funcionaban con esa lógica. Pero Adrián, trasladándolo a otros entornos, no sé, las criptomonedas hoy en día es una economía informal, una alternativa que mueve muchísimo dinero. Totalmente. Y está de alguna forma es como una realidad aparte, alternativa a la realidad económica financiera que hoy en día conocemos. En materia educativa empezamos a ver también cómo se posicionan un montón de portales o de sistemas educativos no tradicionales que es como una realidad alterna, y tenemos que recordar que la tecnología evoluciona mucho más rápido que los cambios en las instituciones, los cambios políticos, sociales, económicos, en los modelos de negocios. Hay intereses económicos, son sistemas de alguna forma, las asociaciones muchas veces están reticentes, ¿no?, de la adopción tecnológica, y con el VAR tuvimos, creo que el caso emblemático puntual. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de realidad virtual. Entonces, ¿cómo se cambia un modelo de negocio como, por ejemplo, el modelo de los asientos, de los tickets? Hoy en día en los estadios de Qatar, en la gran mayoría de los estadios, en las primeras filas de los estadios que se comercializan y que esa entrada salía X cantidad de dólares, hay un sistema de cámaras 360, un sistema de cámaras que de alguna forma lo que hace es multiplicar el modelo de negocios. Entonces ese asiento, en vez de venderse a $1.000, suponele, se multiplica por N. Y una persona desde su casa, a un costo mucho menor, puede empezar a sentir como que está en la primera fila del mundial. Con un casco que hoy en día, eso se está de alguna forma masificado cada vez más. O sea, desde la casa. Claro, desde la casa uno puede... 3 personas en un mismo asiento. Si te o pones a pensar. tres personas o 1 millón. O 1 millón, dependiendo el caudal de la fibra óptica que corra hasta el estadio, de verdad. Entonces, ese asiento que lo vendíamos a $1.000 se puede vender a 10, pero por 1 millón. Entonces, empiezan a cambiar los modelos de negocios. Estamos hablando de tecnologías que cambian los modelos de negocios. La realidad virtual y el turismo mismo. A ver, cuando la realidad virtual en los próximos años empiece a impulsarse cada vez más y tengamos otro tipo de estímulos, y yo puedo estar en el sillón de mi casa viendo en 8K el partido de fútbol con todos los estímulos, ¿y para qué voy a viajar? Pero en las empresas también, Joan, ayer estaba justo en un evento donde había simulación de realidad virtual y mostraban cómo, por ejemplo, en el puerto de Livorno se utiliza casco de realidad virtual o lentes para que los empleados chequeen el puerto en una forma de prototipo y puedan ir vigilando los diferentes lugares del puerto, la carga, chequear todo. Aplicaciones hay muchísimas, y ya en el Mundial de Rusia ya se empezó a ver eso también cada vez más. Ahora esto se está oficializado, es decir, desde las páginas oficiales del Mundial de Qatar se comercializan entradas en realidad virtual. Estamos hablando de algo que es hoy en día un modelo de negocios comercial y viable a escala. Y en esta realidad y en materia tecnológica, yo creo que no hay que hacer una apología a favor ni una demonización, ¿no? Porque surgen de alguna forma mucho los extremos. Está de alguna forma la fascinación plena o la resistencia absoluta. Y es como que el mundo en materia tecnológica está muy dividido en ese sentido. Humberto Eco diría, están los apocalípticos y están los integrados. Están aquellos que abrazan el cambio tecnológico y aquellos ultraconservadores que buscar el punto... El intermedio. Pero lo que podemos... Lo que es claro y lo que es empírico y lo que está comprobado es que la tecnología de alguna forma está permitiendo que las cosas que estaban disponibles a un grupo muy reducido de personas empiecen a masificar cada vez más. Bueno, pero los nostálgicos que van por la presencialidad siguen teniendo la posibilidad de tenerla. A ver, lo mismo pasa en otra industria, cambiando de industria, con los vinilos, por ejemplo, ¿no? El resurgimiento del vinilo como algo vintage, y los tocadiscos y Spotify hoy en día ya sabemos toda la historia y la ventaja que hoy en día tiene, pero otra vez quizás la experiencia esa es distinta. Pasa en muchas industrias, no es la única el deporte. Y después surgen de alguna forma las controversias, ¿no? Porque hoy en día leí una noticia, perdón, acá voy a ver el machete. Entonces, por ejemplo, había una mega polémica internacional. Diseñan un casco de realidad virtual que te mata en la realidad si mueres en el juego. Entonces, eso lo digo. Entonces, muy divertido. Por ejemplo, empiezan las controversias. Lo mismo pasó con el caso de una violación en el metaverso, ¿no? ¿Se acuerdan a principios de año? Que una mujer usando un casco de realidad virtual en una experiencia social con su avatar sentía que la estaban abusando. Entonces, acá empezamos... Puede pasar, perdón, porque para que la gente sepa, el metaverso es como un universo alternativo, ¿no? Sí. Y así como vos te metes con tu avatar, se mete otra persona con su avatar. Entonces vos interactuás
Entonces, si yo en la calle puedo sufrir una violación, en un lugar alternativo, también, ¿no? Porque estoy interactuando con una persona también. Empieza la controversia ahí. Y no hay regulaciones. Porque después están aquellos que te van a decir, pero, Vero, ¿no? Vero, sí, vos podés cerrar los ojos y sacarte el casco. Totalmente. Que en la calle no podés hacer eso. Entonces, en la realidad virtual, a ver, ahí está la controversia entonces. El metaverso se popularizó mucho. El metaverso es un concepto de ciencia ficción de la década del 90, del año 92, que nace en la ciencia ficción. El año pasado, cuando Facebook cambia de nombre a Meta, fue en octubre del año pasado. Recordemos que hoy en día Facebook no es solamente la red social Facebook, sino es WhatsApp, no, claro, es Instagram, es Oculus, es todo un conglomerado de compañías. Se empezó a popularizar de vuelta. Yo creo que podemos definir al metaverso como esta propuesta de las grandes compañías tecnológicas de que la virtualidad empieza a salir de esta pantalla, de que las virtualidades empiezan a salir de estas pantallas con límites físicos. Pero además con los pros y los contras del avance de la tecnología, que creo que ningún tiempo estuvo eximido de los abusos del desarrollo. Digamos, ¿no? A ver, nada. Yo parezco que tuviera 500 años. Recién le hablé de ATC. Y ahora voy a decir, mirame a mí. Pero Hernán, cuando llega el teléfono a la familia, se hace masivo, ¿cuántas veces tenías llamados telefónicos donde te decían cualquier disparate? Sí, claro. O sea, digo, el sistema igual, por más o menos precario, más o menos desarrollado, siempre igual tiene. Claro, lo que pasa es que hay que ver si los desvíos del hoy son mucho más nocivos que los del ayer, obviamente. A ver, el otro día estaba conversando con un grupo de colegas y la proyección de los hermanos Lumière de 1895, el tren que venía y de repente decían que la gente se levantaba por miedo, claro, o las primeras transmisiones de radio donde las telenovelas que invasión extraterrestre. Bueno, yo no viví nada de eso, por ejemplo. No. Pero fue real, claro. Fue la primera fake news popularizada hoy en día. Pero la gente se tiraba de los balcones, digo, a ese nivel, se suicidaba la gente pensando que había una misión alienígena. Entonces, pero eso es por alguna forma por el descontrol y por los excesos y por los abusos. En una entrevista de hace algunas semanas le preguntaban a Santiago Bilinkis qué opinaba sobre las posibles adicciones que generaba el metaverso. Y Santiago Bilinkis decía, si los teléfonos celulares hoy en día, con límites físicos, ¿no? En esta pantalla de 5, 6, 7 pulgadas, que yo hoy en día la puedo apagar y lo puedo guardar en mi bolsillo, generan ese nivel semejante de, entre comillas, adicción, ¿qué va a pasar cuando tengamos tanto nivel de estímulos sensorial y donde ya no nos baste con apagar el teléfono? Porque hoy en día la realidad virtual, de alguna forma, son experiencias 360 grados donde yo estoy de alguna forma inmerso en otro lugar. Pero eso que decís, a mí me pasó, me fui 4 días a un lugar y me pasó que no tenía señal. Te borraste. Me borré, literalmente me borré. Sí. Y fue un momento, claro, fue lindo, sí, claro, pero los primeros momentos era fue raro. Y ahora me ¿qué falta hago un brazo. sin esto? Claro. Me falta un brazo. Bueno, pero el no tener señal también tiene que ver con las limitaciones de conectividad que tenemos en este país. Bueno, está buenísimo retirarse, pero vamos a dejar abierto esto, ¿no? Los límites de la conectividad y demás, y qué otras cosas descubrió Joan, que hoy nos está visitando para hablar de la tecnología aplicada, en principio al mundial y todo lo que estamos viendo, pero en otras tantas cosas de la vida. Johan Zweig está con nosotros. Sí. ¿Lo dije bien otra vez? Joan Zweig. Joan, ¿viste? Ahora lo dije mal, ¿viste? Me quedé bueno, con pero el Johan apellido era lo más difícil, lo dijiste bien. Sí, pero déjame ver el nombre. Joan Zweig. Ahí está. Perfecto. No es fácil. ¿De dónde origen? Austríaco. Austríaco. ¿Familia austríaca? ¿Qué? ¿Familia austríaca o lejano? Polaca, rusa. Mira que no sé. Pero bueno, nació por ahí. Joan Zweig, vos argentino, pleno. Argentino. Bueno, divulgador especialista en tecnologías emergentes, sociedad, autor de este libro que voy a leer, por supuesto, todo, El dilema humano, de Homo sapiens al Homo tech, hablando un poquito de cosas que desconocemos de la tecnología asociada a los grandes eventos mundiales, y no tanto, ¿no? Porque uno yo creo que llega hasta desconocer cuánto nos puede dar el teléfono celular hoy por hoy. Tan como esos mitos populares, ¿no? Como aquellos que dicen que usamos el 10% de nuestro cerebro o el 5% de la capacidad de nuestro teléfono que celular, repetimos. lo que fuese. Repetimos como son mitos o creencias populares que repetimos sin validar o sin... O sea, vos decís que más o menos el celu lo tenemos controlado. A ver, algo que desconocemos. ¿Cuánto usábamos del Excel? ¿Te acordás que esa era otra época? ¿Cuánto sigo usando? El Excel sí es una herramienta... Yo lo uso, pero bueno, desde el Drive. Desde el Drive. No, creo que hoy en día la tecnología es un enorme motor de cambio social. Tenemos que ser conscientes que la tecnología permitió aumentar la expectativa de vida, duplicar los niveles, reducir los niveles de mortalidad infantil, que un abuelo pueda comunicarse con su nieto a pesar de la distancia, con una barrera de entrada cada vez menor.
Pero la creo pandemia, que no hay que endiosarla. Yo creo que no tenemos que endiosar a la tecnología, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de lo que nos hace humanos. Yo un poco en mi libro me pregunto, quizás un poco más desde la filosofía, ¿qué nos queda a la humanidad de humanos, ¿no? De algún punto, porque muchas veces la tecnología es como primordial, o la productividad se mide en cuántos mails mandamos o cuánto tiempo hemos permanecido online, y nos olvidamos de que hay personas atrás con historias, con anécdotas, con problemas. Entonces, un poco... en el libro yo hablo del Homo sapiens, que estaba distinguido por su racionalidad, ¿no? Sapiens es sabio, literalmente significa sabio, a una humanidad, este concepto homoteco un poco provocador, porque otra vez yo sigo trabajando muchísimo, me falta mucho por aprender, a una humanidad atravesada por la tecnología, donde empezamos a ver estas cosas y yo creo que hay cambios mucho más profundos de los que estamos observando en la superficie. Vos sabés que ayer hablaba con el doctor López Rossetti y me decía, originalmente nosotros representamos una especie que ante todo es emocional y después es racional. Claro. O sea, la razón en el hombre llega mucho después con la evolución. Digamos, yo creo que estamos, respecto a la tecnología, con un nivel de emoción todavía que no racionalizamos del todo. ¿No? Sí. Nos desbordan todo lo lindo que nos da los colorcitos, la cosa, la comunicación. Y nos falta capacidad de procesar, ¿no? Es tanto que no terminamos hasta que encontremos el punto de equilibrio, que nos falta cuestionar más. Total. Nos falta cuestionar más, debatir más, problematizar más. Yo creo que muchas veces la tecnología es como fantasmagórica, ¿no? O la naturalizamos, ¿no? Hoy en día hace calor y bueno, la tecnología evoluciona como el clima, no lo podemos controlar. Es como, entonces de repente nos dicen los teléfonos, bueno, tenemos que desbloquearlo con nuestra cara, y de repente con nuestro hombro, y a ver, y somos de alguna forma soldados de ese sistema, sí. Que bueno, englobado por el capitalismo y toda la transformación del capitalismo. Entonces, creo que forma un poco parte de eso, en ese sentido. Vivimos en un ecosistema que tiene que debatir más, cuestionar más a la tecnología y usarla realmente como una herramienta, no endiosarla. Yo creo que, por ejemplo, Vero, de acá a 5 o 10 años, ver a alguien con el teléfono celular sin poder despegarse la mirada va a ser como hoy en día ver a alguien que no puede dejar el cigarrillo, no puede dejar de fumar, ¿no? Pero por eso la educación creo que es vital, ¿no? Me parece, porque la educación es vital, los marcos normativos para mí también son súper importantes, porque pero un buen marco normativo, básicamente que esté acompañado de la naturaleza, este tipo de tecnología, y recordemos esto siempre, la tecnología evoluciona mucho más rápido que nuestra vida evoluciona de forma lineal, y hay algo importante también que es la adaptabilidad humana, ¿no? Porque hoy en día la adaptabilidad humana va creciendo, pero la tecnología, hoy en día tenemos más tecnología de la que podemos adoptar, o la que podemos asimilar. No, porque aparte hay cosas que aparecen en un momento que parecen la verdad revelada, y a los 3 años no sirven más para nada. Claro. No terminaste de asimilar eso, hay que cambiarlo 3, 4 evoluciones más. Sí, a ver, y la tecnología... sustentabilidad, ¿no? También me parece, Adri, también, por supuesto, claro. La obsolescencia programada, todo lo que hacemos con la tecnología. La tecnología también de alguna forma tiene declives, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el 2005, 2006, 2007 que se hablaba del 3D? Y todo iba a tener 3D, y los televisores iban a tener 3D. Más el mundial de Alemania, ¿no? En el 2006 claro. Se hablaba del 3D, pero estaba totalmente en auge. Decían que todo iba a tener 3D, los lavarropas, los televisores, cualquier cosa. Sí. Y nos olvidamos todos del 3D. No, yo me compré un televisor que venía con anteojos 3D. Hermoso. ¿Y qué hiciste con los lentes? ¿Dónde están? Mañana los traigo. Los usa para el asado ahora. Los usa para hacer el Podés ver algunos videos en YouTube en 3D para que salga un poco. El televisor venía con eso. Pero por eso es como que la tecnología de alguna forma tiene sus declives y empieza a encontrar sus campos de negocios, y para poder aplicarse a escala. La realidad virtual le pasó lo mismo en la década del 90, ¿no? Tuvo como un auge, un pico inflado de expectativa, se llama técnicamente, y después de alguna forma esa expectativa va reduciéndose. Entonces, estamos en un mundo donde la tecnología es buenísima y genera un bienestar muy grande a nivel social y económico, y permiten que hoy en día personas por un valor cada vez menor puedan, por ejemplo, sentir que están en la primera fila del mundial. Entonces, yo creo que lo que está pasando con la tecnología es que está generando dos cosas. En primer lugar, o tres cosas mejor dicho. En primer lugar, las cosas que eran de muy poco se masifican cada vez más. En segundo lugar, se democratiza cada vez más, la tecnología está democratizando, y por consecuencia hay un enorme empoderamiento de los individuos. La tecnología nos empodera cada vez más a conocer, a comunicarnos, a generar valor, a generar un modelo de negocios. La pandemia del coronavirus fue un baldazo de agua fría para todos en materia tecnológica, que hizo de alguna forma
reaccionar a todos en el mindset tecnológico. La humanidad a veces necesitó ese baldazo de agua fría para poder evolucionar. Y muchas veces los mundiales, las guerras y las pandemias, lamentablemente las pandemias globales sanitarias, son como escenas mundiales para... La industria automotriz, y creo que como ninguna otra industria, se ha desarrollado y abastecido a partir de las experiencias en los campos de batalla. Claro. Con los GPS, con todo un montón de dispositivos desarrollados ahí, ¿no? Muchas veces la tecnología nace en entornos bélicos, muchas veces. La precisión, de lo que usamos hoy en día todos los días. Ahora, Joan, volvamos un poquito a la parte divertida, la parte linda. Hay mucho de la tecnología desarrollada que está dentro del espectro de lo lúdico, ¿no? Porque hoy, ya que hablamos de deporte, vos hoy te podés sentir casi Cristiano Ronaldo si querés y jugar a la misma escala. Yo, pues me encanta la Fórmula 1, he visto simuladores que son absolutamente increíbles y jugás con cualquiera en cualquier lugar del planeta, el circuito que quieras, con el mejor simulador posible y sintiéndote Lewis Hamilton, no siendo Lewis Hamilton, claramente, siendo nosotros mortales cercanos. Eso es increíble, por ejemplo, ¿no? Sí, pero además vendés jugadores, comprás jugadores, armás equipos. Ese es empoderamiento de la tecnología. Muchas veces nos empodera. A ver, tenemos que ser conscientes de los niveles del descontrol, no de ese empoderamiento, porque muchas veces generamos un descontrol. Si yo estoy cenando con amigos y tengo el teléfono acá y estoy con alguien, con ustedes, y estoy más pendiente de la pantalla, y eso es un problema. Vos no sos de eso, igual. Tenés dos detalles que te voy a decir por qué no sos. Primero, tenés un reloj analógico, por ejemplo. Sí. Segundo, uso. Escribiste un libro. No, claro. Yo tengo un libro. Bien. Vas a escribir mucho más, físico, pero formato físico, está acá, me lo voy a guardar y me lo voy a llevar a mi casa. Hermoso. No está en internet, no está, bueno, debe estar, pero digo... También debe estar para el Kindle, bien, pero escuchen, esto es un libro, chicos, esto es un libro. Papel. Se lee, se huele. Yo sigo siendo... Me lo dedicó. Muy consciente también de los límites, ¿no? De los límites y... Pero vos dijiste, por ejemplo, algo que es verdad, de acá a 5 años uno va a estar todo el día con el... Pero hoy vas a un restaurante y ves, si te pones a mirar una mesa de 4 amigos, y están los 4 con el teléfono. Bueno, lo que pasa es que a veces el sistema te lleva, más de una hora llegás y tenés que escanear el QR para ver el menú. Eso por la ansiedad, por la impaciencia. Yo muchas veces también voy a cenar y digo, no tienen una carta física, mejor, no quiero sacar el teléfono. Hay una frase que fue medio viral en Twitter hace unos años de Chris Anderson, que es el editor de la revista Wired, que él decía... hace 15 años se usaba Internet para poder escaparse de la realidad. Uno usaba Internet para poder escaparse de una realidad o problemas que tiene. Hoy en día usamos la realidad para poder escaparnos de Internet, ¿no? Entonces estamos como tan conectados que muchas veces usamos la realidad. Che, yo necesito dar una vuelta a manzana, ir a la verdulería, o pasear al perro, o ir a tomar un café con un amigo, nada más para desconectar un poco, para bajar de tanto nivel de conectividad. Porque, a ver, probablemente hablemos con más personas por WhatsApp que presencialmente todos los días. Y en ese sentido... Y todo eso tiene consecuencias. Entonces, yo soy bastante optimista de que la sociedad va tomando lecciones y que la humanidad va tomando lecciones en este sentido. En el medio hay parejas que se rompen, hay amistades que no funcionan, hay relaciones laborales que empiezan a romperse producto de todo esto. Hay muchas crisis, mucha angustia, mucha depresión, ¿no? Estamos hablando de consecuencias humanas graves. ¿Cuántas veces conocimos a alguien por redes que es muy distinto cuando lo conoces presencialmente o físicamente? Entonces empezamos a estar en un mundo donde tenemos que, volviendo al tema, tenemos que debatir más, tenemos que usar todo lo que nos da la tecnología, pero no olvidemos que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables. La tecnología todavía no nos puede imitar y hay que volver un poco al origen y a las raíces de lo que nos hacen humanos y usar la tecnología para realmente empoderarnos y aprovecharla para maximizar nuestras capacidades humanas, desde mi punto de vista. Nos quedamos con este concepto porque ya estamos en las 9:30 y es momento de noticias. Joan, un placer enorme. Un placer. Gracias, chicos, por estar y enseñarnos tanto. A disposición siempre para cuando quieran ampliar. Y vamos a hacer una segunda parte, seguro. Por supuesto. Avanzando tecnología. Joan Zweig, especialista en tecnología y escritor de este libro, El Dilema Humano. ¿Y qué otro tenés? Y El Dilema Humano, el Homo Sapiens, el Homo Tech, y 7R, las 7 revoluciones tecnológicas que transformaron nuestra vida. Ese es anterior. 2020. Listo. Agendado también, Está el papel, ¿no? Como el papel. Qué bueno. Noticias, vamos. Gracias.